Un caluroso y afectuoso saludo para toda la comunidad académica y los interesados en este importante evento que nos siguen y que, pues, por supuesto, están muy atentos a lo que hemos tenido a bien desarrollar para este encuentro muy interesante sobre investigación y desarrollo. El día de hoy quiero compartir con ustedes parte de un proceso investigativo que he tenido la oportunidad de venir desarrollando desde hace algún tiempo en el marco de mi proceso y de mi reflexión doctoral. El mismo lleva por título Azar, Contingencia y Ciencias Sociales. Mi nombre es Manuel Fernando González Cuevas y estaré compartiendo con ustedes en esta suerte de estructura dialógica algunas someras reflexiones emanadas de un rastreo, de una variación epistémica que quiero traer a colación y quiero traer en una franca lid, en un franco encuentro con ustedes. Lo primero que hay que decir es que el título no es fortuito o no está en una suerte de paralelismo con la reflexión temática que interpela este espacio. Cuando yo penetro un poco en estos historiadores de las ideas, penetro un poco en esta filosofía de la ciencia, en particular por dos caminos. Por un camino que me ha permitido la revisión del profesor Carlos Maldonado y por un camino que me ha permitido la reflexión del profesor Mauricio Nieto Larte, pues encuentro algunas connotaciones importantes. La verdad, entendida como unívoca, pues ha sido una constante y ha sido un espacio importante de variadas relaciones, ¿no? Y la verdad ha tenido unos importantes elementos de subjetivación o de objetivaciones de la racionalidad. Y por ello, pareciera un tanto increíble que la historia, sobre todo de Occidente, ha buscado a través de las disciplinas un tanto lo que dice Foucault a través del crisol de Maldonado, pues ha establecido en esa disciplina una suerte de orden, de categorización. ¿Listo? Y esa categorización lo que ha creado son campos de conocimiento, unidades de saber que son muy interesantes y que han sido muy operativas. Y estas unidades han sido una suerte de espacios facultativos, cada uno de ellos que ha creado unas formaciones profesionales, posgraduales, unos conocimientos muy específicos, pero a su vez muy endógenos de estos campos de conocimiento. Y es allí justamente donde la física clásica pues empieza a aparecer, empieza a huir un poco a través de que el ordenamiento busca para todo fenómeno, para todo problema, una suerte de causas muy específicas y también de una serie de efectos muy claramente documentados y muy claramente establecidos. Justamente allí, la disciplina, ese ordenamiento de la sociedad, pues excluyó las formas de azar, las formas de contingencia de sus reflexiones, de sus campos de estudio. Y allí yo quiero decir que las ciencias sociales estiman de tres vías importantes para que existan como un cuerpo vivo de las ciencias sociales. Por un lado, la misma definición de azar, ¿bien? El azar, ese elemento en el cual yo veo que algunos fenómenos, que algunos procesos tienen lugar sin una causa que sea más amplia y más suficiente que la otra al momento de dar a vida explicación sobre el suceso o evento histórico. Primera gran importante realidad. Maldonado, en un texto de Indisciplinar la Sociedad y en una serie de entrevistas, ha demostrado, por ejemplo, que en la geología hay eventos geológicos muy particulares. No piense solamente en los sismos, piensa, por ejemplo, en erupciones volcánicas, piensa, por ejemplo, en algunos elementos catastróficos cuando sucede no tiene una sola explicación, sino que múltiples efectos coinciden sin que uno sea más relevante que el otro. Y por eso me lleva a la primera categoría, la contingencia. Hay un paper que tuve la oportunidad de redactar hacia el 2021 que da vida cuenta de cómo la contingencia se reflexiona a través de unos procesos hermenéuticos muy sui generis, muy endógenos, y que esa contingencia, esa aleatoriedad, que a veces tiene un tufito a pseudociencia, ¿cierto? A lo inexplicable, y que por muchos años se ha venido apartando de la episteme, del saber complemento, del saber disciplinado, pues también tiene mucho relevante y mucho importante en la constitución de las ciencias sociales. Bien, y por supuesto, el entrelazamiento porque encontramos en esos intersticios, encontramos en esos vasos comunicantes un espacio idóneo para justamente establecer vínculos de saber.
Por ello, y como un ejercicio reflexivo que está muy adherido a una propuesta que desde el siglo pasado, concretamente desde los noventas, el investigador Immanuel Bernstein, en un texto de Impensar las ciencias sociales, pues dice, rompamos esos marcos epistémicos tradicionales. Esa es una tarea contemporánea, ¿no? Y yo te propongo tres ejes sobre los cuales hacer ese break-up, ¿no? Uno, establecer nuevos marcos lógicos. Y un poco en concomitancia con lo que dice Morán a través también de las lecturas de Barazam Nicolescu, es pensar que ese tercero excluido no puede seguir siendo apartado, no puede seguir siendo separado de las reflexiones propias de la filosofía de la ciencia. Y eso, por supuesto, adherido a una inter y transdisciplinariedad, ¿cierto? En la cual yo no piense que la hiperespecialización del saber y del conocimiento es justamente eso, saber más, sino que el conocimiento nodal, aquel que tiene la particularidad de establecer estructuras lógicas entre las ciencias exactas, las ciencias naturales y las ciencias sociales, pues es un conocimiento más significante. En particular, cuando los retos de la sociedad contemporánea han demostrado exacerbar, romper esas fronteras que han sido definidas de la época clásica. Y por supuesto, en esas estructuras nodales inter y transdisciplinares, pensar cuáles son esos intersticios, esos puntos de membranas permeables donde se conecta, donde hacen justamente intersticio las disciplinas, las personas y los sujetos a través de una reflexión práctica. Y en esa práctica reflexiva, en esas prácticas estructurantes, un poco desde la sociología de Bourdieu, poder pensar cómo ellas son ejes constitutivos de saber. Por supuesto, esta es una cápita, un pasabocas, un ejercicio introductorio que podrá ser complementario con el documento escrito que acompasa esta estructura de ponencia reflexiva. Muchas gracias por escuchar.